Hey, buenas tardes, queridos hermanos. Como siempre, por la gracia del Señor sobre nosotros, la palabra de verdad, la Biblia. Y vamos a lidiar con el tema de las cosas importantes que tenemos que aprender. Porque muchos comienzan a aprender la Biblia y no entienden el base de aprendizaje o entendimiento que requiere Dios de nosotros o que nos manda su palabra, el verdadero Jesucristo, en qué tenemos que hacer. Entonces vamos a San Mateo, capítulo 11 y versículo 29, directamente al punto. Perdón, estoy un poquito tapado. Entonces, Mateo, capítulo 11, versículo 29. Vamos a comenzar con versículo 28. Es una escritura sumamente importante y estos son mandamientos que tenemos que hacer. Muchos lean a Jesucristo como algo hermoso o lean como dos o tres escrituras como Juan 3:16 y otros, pero no entienden el Jesucristo bíblico, entienden lo que dicen curas y personas de Jesucristo, pero sin la Biblia, y aún de vez en cuando, si uno va a una o dos escrituras, cierran la Biblia y dicen su perspectiva en una escritura. Ahora vamos a lidiar con solamente la palabra. Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Entonces Jesucristo nos están hablando que no hay persona que no andan con sus angustias, que no andan con problemas de su juventud, de su niñez, de enfermedad, no, especialmente nosotros que hemos padecido racismo hasta el punto que son tan normal y también es normal de negar que existe. Entonces, dependiendo a dónde estamos, el racismo en la República Dominicana o Brasil o Cuba es diferente que el racismo de la Grande Babilonia en los Estados Unidos o en Puerto Rico. Es diferente, o en México o en Jamaica, pero existe. Y todas esas cosas, nuestra gente andan con eso y piensan si son claras de piel, son mejor, o soy tan claro, yo soy tan morena de piel, o muchos están en todas esas batallas, todas esas en cautiverio por todo lo que hemos padecido. Y Jesucristo nos está mandando que aclaramos y limpiamos nuestra mente y conciencia por la palabra, no que hemos aprendido que es limpio o cómo tenemos que limpiar y bautizar la conciencia, eso no. Tenemos que aprender la Biblia y aprender cómo pensar, cómo debemos que pensar, cómo debemos que ser. Vamos a seguir. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces muchos no tienen paz ni en su propia mente, ni en su propia casa, ni en cómo cuando están tranquilos, qué cosas vienen a su mente. No tienen paz en ningún sentido. Algunos están en batallas espirituales, batallando y peleando contra demonios que son espíritus literales, que están para tentar a nosotros, para torcer nuestra conciencia, para engañarnos con nuestros deseos. Entonces, esos son batallas que serán imposibles de superar o de vencer. Entonces, es muy importante que aplicamos tales mandamientos para que viniendo a Jesucristo, no es yendo a la iglesia. Cuando Jesucristo dijo, venid a mí, Jesucristo no es sinónimo o no es la iglesia católica. Jesucristo no es la cristianidad. Jesucristo tampoco es grupos israelitas que están levantando por todo lado
porque nuestra gente, los llamados negros y los llamados indígenas, nosotros somos los verdaderos israelitas, entonces los verdaderos judíos. Entonces, cuando comenzamos de aprender un poquito de la Biblia, de abrir la Biblia, comenzamos de ver muchas cosas que nunca nos ha enseñado cualquier religión o iglesia. Pero el problema es que todavía hay lobos, todavía hay falsos profetas. Hubo falsos profetas en Israel cuando vivimos en Israel, sabiendo que éramos los verdaderos israelitas. Entonces somos tan lejos de Dios cuando aprendemos que somos israelitas o las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros comenzamos a correr y yendo con nuestros propios celos o entusiasmo en vez de entender que hay mucho más que tenemos que aprender, que como Dios nos manda, que tenemos que quedar quietos. En vez de comenzar a correr y quieren enseñar a todo, quieren hacer esto, el otro, quieren, como aléntate. Maestro o maestra es de aprender como niños obedientes que nos manda nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Jesucristo, no el Jesucristo de la iglesia, no el Jesucristo que hemos aprendido de hombres o falsos profetas que ni sabíamos que eran falsos profetas, porque hablan de cristianidad o catolicismo, eso, y esos son raíces de ese mundo. Entonces, no sabíamos que eso era algo fuera del verdadero Jesucristo, que el Jesucristo es la Biblia. Sigamos leyendo la Biblia ahora. Entonces, dice, y también que Jesucristo es el único descanso y reposo que tenemos que hallar y buscar. Porque muchos determina qué les hará descansar o qué es lo que ellos necesitan, omitando al verdadero Jesucristo, que es nuestro descanso. Versículo 29, estamos en Mateo capítulo 11. Vamos a seguir. Llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces tenemos que llevar los cargos que Jesucristo nos manda llevar. No los otros cargos que por sufrimiento, por lo que hemos sufrido, lo que hemos padecido, que estamos llevando, fallos de nuestros padres, fallos de nuestra madre soltera, entonces fallos de nuestras elecciones. En vez de llevar tales yugos y cargos y angustia, tenemos que llevar lo que Jesucristo nos manda. Vamos a seguir. Y aprende de mí. Entonces, porque hay tantas mentiras en ese mundo, mentiras de la Biblia, mentiras del verdadero Jesucristo, porque todo lo que hablan de Jesucristo no tiene nada que ver con el Jesucristo bíblico. Entonces, de aprender del Jesucristo por la Biblia, por la boca de Dios, por lo que dice el Padre Celestial, es lo que tenemos que aprender para aprender de Jesucristo. Tenemos que aprender de Jesucristo acerca de Jesucristo. No hombres hablando de Jesucristo. Vamos a seguir. Que soy manso y humilde de corazón. Entonces, el sumario de Jesucristo es que era manso y era humilde, humilde a Dios por someter a su palabra y mandamientos todas. Tenemos que seguir aquel ejemplo, aquel Jesucristo, este Jesucristo. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque si no tenemos la mente de Jesucristo, pensamos que somos más que somos, aprendemos la Biblia o la palabra de Dios arrogantemente. Oh, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy adventista. Muchos andan arrogantemente con soberbio y así se destruyen ellos mismos a diario y se contaminan en vez de aprender cómo era nuestro ejemplo, el Jesucristo bíblico. Porque hay tantas mentiras, tenemos que aprender de Jesucristo lo que Él es o lo que Él era. Entonces, desde acá vamos a primer Pedro capítulo 2. ¿Ok? Primer Pedro capítulo 2 y versículo 1.
Aquí estamos. Ok. Habiendo pues dejado toda malicia y todo engaño, significando que es un mandamiento. No leen la Biblia como es opcional o como es algo bonito o como es algo interesante o como es algo que vas a leer para ser mejor de los demás. No, es la vida, es la palabra de vida que tiene mandamientos que nos guía en todo camino, todo paso, todo problema, todo en esa vida que tiene importancia. Todas las cosas que no identificamos que son importantes. La Biblia nos da sabiduría verdadera, nos hace espiritual, nos hace crecer y dejar de ser carnal y ser espiritual como el Padre Celestial y como nuestro Señor, su Hijo unigénito, Jesucristo. Entonces, habiendo pues dejado toda malicia y todo engaño. Entonces, para renacer, para comenzar de ser los niños de Dios, tenemos que dejar malicia. Malicia es cualquier intención pecaminosa, porque muchos son tan eh, enfocados en venganza, son tan malvados que no entienden que eso es algo que tenemos que como desarraigar, tenemos que quitar eso de la raíz, tenemos que quitar esa forma de pensar y purgarnos de nosotros completamente, porque con esos demonios y naturaleza jamás vamos a poder amar a nuestro prójimo. ¿Cómo puedes amar a una persona que tu naturaleza es de ser engañoso o andar en malicia, que eres tan sensible, cualquier cosa que aún no era una ofensa, tú ya vas a venganzar, tú ya vas a como pagar o eh, dar algo que si fue hecho a ti o no, tú ya vas a venganzar. No podemos seguir así ya. Y eso refiere típicamente a la gente que conocemos más, si son nuestros padres, si son eh, como tu novio, novia, tu esposo, esposa. No podemos estar como con tanta malicia, tanta ira, tanta eh, engaño, tan deshonesto que de decir la verdad. Tienes tanto miedo de, ay, voy a parecer mal si digo como siento. No, entonces eso nos muestra dentro sí que hay tanta cosa que tenemos que cambiar. Tenemos que, como Dios nos manda, de ser nueva criatura, una persona que no anda con tanta ira, con tanta malicia, con tantas intenciones secretas y malas. Vamos a seguir. Eh, y fingimientos, significando que muchos están tan deshonestos que es tan normal que ellos de no ser verdadero, que es algo que ellos tienen que cambiar desde el ser de su alma. Y eso son cosas necesarias, no son cosas que muchos ni piensan en eso. Dios nos habla por su palabra espiritual que llega a lo que somos, a nuestro ser. Es razón que no nos dio religión que es hecha de hombre, palabra de hombres, no solamente palabra de la Biblia, preceptos de hombres, no preceptos de Dios, solamente de la Biblia. Entonces es carnal todavía. Entonces la gente no cambia, fingen que cambian. Tenemos que quitar todo fingimiento. Aun cuando no hay ojos sobre nosotros o gente viéndonos para acusar, eso no tiene que ver. Tememos al Señor, al Padre Celestial, nuestro Creador. Si gente nos ven o no los ven, Él nos ve. Y Él nos ve. Entonces tenemos que pensar más de quitar cualquier fingimiento, cualquier cosa que no es verdadera en nosotros, cualquier cosa que no es de Dios en el sentido que es conforme a sus mandamientos. Estamos enfocados en renacer, en purgar cualquier maldad en nosotros, no seguir como
éramos ayer o cómo pensamos y hacemos la cosa. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser más verdaderos y completamente quitando cualquier fingimiento. Y envidias. Envidias no es solamente de ser celoso o de tener envidia. Envidia bíblicamente quiere decir odio. Ay, yo tengo envidia de lo que mira su carro, mira cómo viste, mira su mujer, eso. O la mujer, ay, mira cómo ella es, mira, los hombres se enloquecen por ella, yo la tengo envidia. No, envidia es odio. Envidia es la completación de odio. Vamos a pausar acá, vamos a Proverbios capítulo 27, porque muchos utilizan palabras hoy en día que oyen en programas de televisión, de música, en redes sociales, entonces usan términos y ya es tiempo de aprender el significado de palabras conforme a Dios, que hizo lenguaje, que hizo idioma. Tenemos que aprender su significado de su palabra y otras palabras, cualquier palabra. Eso es Proverbio capítulo 27, versículo 4. Eso es la razón que estamos prohibidos de tener envidia. Porque envidia no es de desear lo que solamente desear lo que uno tiene, que ya es el peligro de envidia o de codiciar, pero es el sumario de odio, la envidia. Vamos a ver. Proverbio 27, versículo 4. Cruel es la ira y impetuoso el furor, mas ¿quién parará delante de la envidia? Entonces, ¿quién puede afrontar envidia? Porque si una persona anda en ira, ellos pueden maltratar la mujer que dicen amar, el hombre que ella dice que ama, los padres que las han criado. Pero entonces, si uno anda en ira, es muy peligroso, es algo muy cruel. Dice y impetuoso el furor. Si una persona anda en enojo o furor, se puede sacar una arma y disparar, se puede apuñalar a una persona, se puede cortar a una persona con machete, porque si uno anda en furor, esos son espíritus manifestados que la persona no tiene control o dicen no tener control. Porque si es un loco más loco que ellos, ahora se están frenando. O la policía que le pueden disparar y matar en el momento, ahora ellos se frenen. Pero el punto es que cuando uno anda con esos espíritus o esa forma de ser, son crueles y son impetuosos, puede causar daño, muerte, muchas cosas. Entonces, pero más, ¿quién parará delante de la envidia? Entonces, la envidia combina todas esas locuras, esos odios, esas cosas que procura la muerte, el asesino. Es la combinación de todas las cosas malvadas. Porque cuando persona odia a otra persona y Dios lo llama envidia, no hay nada, iba a matar a la persona, iba a hacer cualquier cosa, aun si no es planeado, aun si es inesperada. La persona ahora encarcelado o cadena perpetua, dice, wow, yo no pensé, yo que no imaginaba que yo pudiera hacer algo así. Sí, claro, porque andaba toda su vida en odio, tenía su juventud era solamente maldad sin amor, andaba robando, andaba haciendo muchas cosas. Era inevitable que iba a matar, o iba a matar a su esposo, o iba a matar a su hijo, o lo que sea.
iba a engañar a su mejor amigo y acostar con su mujer. Porque la envidia, el odio, una persona andando así, es cuando Dios habla, nos dice que cuando uno no entiende los mandamientos, es como una bestia delante del Señor. Una bestia aún es más inteligente porque un león, un lobo, aunque está despedazando un animal y comiendo su estómago, comiéndolo mientras que está vivo, ignora sus gritos, no tiene sensación, solamente lo que importa lo que ellos quieren. Quieren comer, que están hambrientos, el animal, la bestia. Cuando como ser humanos no entendemos la Biblia y no los pongamos por práctica, somos peor en el sentido que la persona va a hacer cosas crueles sin explicación, sin razón, porque están movidos y controlados de demonios que amara con ellos porque ellos tienen ese espíritu malvado. Entonces, vamos rapidito a 1 Juan en capítulo 3. Entonces, vamos a regresar pronto a 1 Pedro 2, pero 1 Juan capítulo 3 y versículo 15, porque muchos no entienden el peligro. Ay, yo te tengo envidia. Es tan pronto de decir, ay, estoy celo, tengo muchos celos de él, estoy celosa de ella, estoy celos de él, tengo celos de él. Tenemos que quitar esa forma de pensar o hablar. Tengo un hombre como ídolo, eso tenemos que quitar palabras de nuestro alma y mente y en nuestra conversación también. Porque una persona que tiene envidia o es dispuesta de tener esa en la mente o pronto para odiar a una persona que tiene más de ellos o que otros les mire con admiración. Ahora se ofende de esa persona o de ese primo o de su hermana o su hermano o algo así. Tenemos que purgar eso de nuestra forma de ser, porque si sigues al Señor o no, eso te va a destruir. Vamos a ver. Y vas a procurar tú destruyendo los demás. En 1 Juan capítulo 3, versículo 15. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna per, permanente en sí. Significando que una persona que anda en odio, que es envidia, es la característica principal en una persona que mata o es homicida. Entonces, obvio, no podemos odiar nuestra mujer, nuestros niños, aunque no sabe como nosotros o hacen errores que jamás iba a decir o hacer. Tenemos que, con entendimiento, andamos con más paciencia, más misericordia, más piedad. Y también entendiendo cómo corregir, no corregir con amargura o odio, o andando mirando a ellos como son menos de nosotros, aun si no son de nuestra familia o son gente de la calle, algo así, o nuestros hermanos perdidos, con objetividad. Una persona que en la calle está mirándote como agresivamente es una persona que falta entendimiento. ¿Quién sabe si la persona está armada o es más loco que tú, que está mirando bien duro? Pero entendemos pronto cuando comenzamos a aprender la Biblia que hay mucha gente perdida, mucha gente destruida. Pero en vez de mirarlos como son menos o como son basura, es de andar sabiamente a los que no tienen sabiduría o los que a la puerta muestran que faltan entendimiento. No es de mirarlos como son menos, es de mirarlos y andar más sabio, más como ejemplo, para que
puedes darle quizás el primer ejemplo en su vida, que los padres, faltando entendimiento, no los criaron bien. O si ellos están pasando un mal momento o falleció alguien y están llevando su dolor en su cara con agresividad, cualquier cosa, eso tú no vas a cruzar con ellos agresivamente. Menos si están en tu casa o parte de tu alma o de ese amor que ustedes deben que compartir en la casa, que debe que crecer, aun si todos faltan entendimiento y estamos aprendiendo del Señor poco a poco. Tenemos que habitar en eso y en lo bueno, no todos guardando rencor o con falta de entendimiento tratando de amar. Entonces, vamos a regresar. Porque, y una forma de mostrar amor es eso, porque lo que pasa es que a veces vamos a andar en la calle todo el día y es difícil encontrar una persona verdaderamente sabio, con sabiduría de Dios. No hablando de Dios, un cruz no muestra sabiduría de Dios o que están siguiendo a Dios, pero las acciones es lo que muestra el corazón de uno y los frutos que cuenta con Dios y con hombres. Entonces, es de que tenemos que andar así. Es San Pedro, capítulo 3 y versículo 8. Y finalmente, sed todos de un consentimiento, de una afección, amándoos hermanablemente. Entonces, tenemos que tener ese amor fraternal. La familia o de sangre que tú amas, si era como tu tía, tu hermana, tu abuelo que te cuidaba cuando falleció tus padres, o algo, cualquier cosa. Tiene que amar aún personas que no conoces con esa clase de mente, con esa clase de interacción. Y sí, hay lobos entre la gente, pero a superficie tiene que ser respetuoso, tiene que, si una persona te saluda, saluda otra vez. Si ellos te abren la puerta, dice muchas gracias. O no, muchas gracias, pero yo tengo novio, no quiero hablar contigo. Ah, estoy abriendo la puerta, pero eres fea, no, esto no quiero saludarte, mi amiga. Es de andar tranquilamente, en vez de ofender con tus palabras o con tu forma de ser, que no es como Dios nos manda de ser. Vamos a seguir. Dice, y finalmente, sed todos de un consentimiento. Todos tenemos que tener el consentimiento que tenía Jesucristo, de amar al Padre y amar a nuestro prójimo. Vamos a seguir. Dice, de una afección, amándoos hermanablemente, misericordiosos, amigables. Entonces, aun si no es tu mejor amigo, trata a él o ella como si era familia, como si era buena familia. Tratan a la gente bien, si los conocen o no los conocen. Como es otros ejemplos que hacemos lo bueno, vamos a seguir. No volviendo mal por mal. Quizás una persona que no conoces, chocaron en la tienda o chocaron en la calle por accidente, ellos te maldicen. ¿Qué tú quieres? Están amenazando. Tú no haces lo mismo. Eso no es ahora tú andas en ira o tú andas impetuoso, tú estás listo, andas en furor, entonces tú estabas esperando que alguien te amenaza, tú puedes sacar tu ira sobre ellos. No, no podemos andar así. Ya. Tenemos que, aunque ellos nos hizo mal, eso no te justifica de hacerlo mal o, ¿cómo se dice? Em, ah, de pagarlos lo que ellos no han hecho. ¿Entienden? Vamos a seguir. Dice, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo. Entonces, no bendiciendo con el odio que tú tienes,
y la envidia y odio. Entonces, sí, te espero lo bien, Dios te bendiga. No, no con esas tonterías. Pero bendiciendo en el sentido, aun si no respondes más, Señor, por favor, cuide a esa persona. Ayúdala en sus batallas. No pensando que tú ya eres santo, pero pidiendo al Señor de tener piedad. En una oración en silencio. Que una persona mirándote no sabía que estabas orando. Pero teniendo esa mente, porque si no andamos así, vamos a ser consumidos o abrumados de toda la maldad en ese mundo. Porque las profecías no mienten, entonces no podemos ofender de la palabra de Dios siendo verdadero. Vamos a terminar acá, vamos a otra escritura. Sino antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados a que poseáis en herencia bendición. Entonces tenemos que ser dignos del próximo mundo que va a estar en ese planeta Tierra. Dios va a lavar y limpiar ese mundo. Nuevos cielos, no los contaminados que tenemos, ni mares y ríos y océanos contaminados. Él va a reemplazar ese mundo completamente, hacerlo nuevo en el reino de los cielos en ese planeta Tierra. Entonces, sabiendo y aprendiendo tales profecías y dejando fábulas y cuentos de hadas que dicen iglesias y religiones, y catolicismo y otras religiones, entonces tenemos que aprender el verdadero Jesucristo como somos mandados, en vez de seguir flotando y haciendo cualquier cosa y hablando de Dios, pero siguiendo a hacer lo que nos viene naturalmente, lo que nos dé la gana. La cosa que viene de nosotros pronto. No, tenemos que estar pronto para oír y tarda para como hablar, tarda para airarnos, como somos mandados en Santiago capítulo 1, versículo 19-20. Entonces, desde acá vamos a seguir porque es muy importante que guardamos en nuestra mente de no hacer lo que nos dé la gana. Porque muchos no entienden para servir al Señor, el verdadero Jesucristo, que tenemos que aprender, que no hemos aprendido de catolicismo, adventistas, testigos de Jehová, cristianidad, ninguna religión. Tenemos que aprender lo que Él manda y tenemos que cambiar. Los mejores entre nosotros y los peores que todos dicen que es peor. Eso no es el peor conforme a Jesucristo. No somos peor si seguimos a Jesucristo y hacemos su palabra. Y dejamos esas envidias y esas, como ese ímpetu de hablar y decir lo que nos toca al momento. O haciendo solamente a través de nuestras emociones y cómo reaccionamos. No podemos ya. Vamos a ver, vamos a ver. Hay muchas escrituras, pero vamos a ir a los pocos que vamos a tener tiempo, pero que nos aprovechan. No dice, yo sé esa escritura, tenemos que ponerla por práctica, porque si lo sabemos, es que estamos haciéndolo, no antes. Si sabe a dónde se encuentra, es conocimiento. Tenemos que hacerlo, eso es sabiduría y entendimiento. Entonces, San Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. No podemos seguir a Cristo siendo la misma persona que somos. Ven como sos y puedes seguir a... Eso es religión, que no es Jesucristo, es hombres. Eso es palabra de hombres. Esa es la razón que una escritura, ninguna escritura dice eso. Hombres dicen que ven como eres, ven como sos. No, tenemos que venir diferente, tenemos que renacer. Tenemos que ser renacido. Tenemos que ser nueva criatura. Tenemos que arrepentir. No podemos seguir haciendo lo que nos dé la gana y lo que ya estamos haciendo. Aún si estás aprendiendo y siguiendo a Jesucristo verdaderamente. David tenía que siempre renacer, siempre mejorar, siempre examinarse, arrepentir
pedir disculpas del Señor. Muchos ya piensan que son rectos, ya piensan, bueno, yo quiero seguir al Señor y no estoy engañándome, soy sincero en eso. Entonces ya piensan que son rectos. Entonces Satanás siempre está para tentarnos y para engañarnos. Y no andando en pánico al Satanás, no, es de entender que tenemos que aplicar la palabra, tenemos que reemplazar lo que tenemos en nuestra mente, lo que como Satanás nos ataca con pensamientos y sentimientos, y reemplazar todo eso con la palabra del Señor, que limpia nuestra mente, limpia nuestros caminos y pasos. Así, vamos a seguir. Niéguese a sí mismo, es mandamiento. Tenemos que negar lo que deseamos, lo que queremos. No es en nosotros de no pagar maldición por maldición y mal por mal y eso no viene naturalmente. Pero de seguir a Jesucristo tenemos que ser así. Entonces, vamos a seguir. Dice, y tome su cruz cada día y sígame. Entonces, para seguir a Jesucristo verdaderamente, tenemos que negar a nosotros mismos, tenemos que pensar diferente y andar como Él anduvo. Desde acá, vamos a otra vez a 1 Pedro capítulo 2. Estábamos en versículo 1, pero vamos a versículo 20. Ok, dice, lee el capítulo entero, no vamos a tener tiempo, vamos directamente al 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofetados y lo sufres, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufres, esto es cierto agradable delante de Dios, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Entonces, muchos piensan que si una persona nos provoca, ellos merece cualquier cosa que le pase. Pega el toro, recibes los tornillos, recibes los cuernos. Y en vez de citar lo que Dios dice, lo que Jesucristo nos dice, nos habló. Eso no es Pedro, eso es el Espíritu, es Jesucristo hablando a través de Pedro, a través de Pablo, a través de Santiago, a través de Lucas. Entonces, cuando comenzamos de aprender esa sabiduría, tenemos que ponerla por práctica. No opcionalmente, no quizás eso me viene fácil o entiendo eso, pero la otra cosa no, tapando los oídos o ofendiéndose, no. Tenemos que negar a nosotros mismos, es la única forma que podemos renacer, podemos convertir, de comenzar de hacer la palabra que estamos leyendo, que son mandamientos que tenemos que poner por práctica. Y es así, queridos, queridos hermanos, queridas hermanas. Entonces, así tenemos que andar, queridos. Vamos a terminar vamos a leerlo completo. Entonces dice, habiendo pues dejado toda malicia y todo engaño, fingimientos y envidias y todas murmuraciones, desead como niños recién nacidos la leche racional y que es sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Entonces, la leche es la palabra. Y como los niños renacidos de Dios, tenemos que hacer la palabra y desearlo como nada, más que nada. Toda gloria y honor solamente para nuestro Padre Celestial a través de su palabra, el verdadero Jesucristo. Cuídense, hermanos, y ponla por práctica. Pon la palabra por práctica.